Buenos días a todas, a todos. Con emoción, profundo respeto y un compromiso que nace de la historia y de las luchas de nuestro pueblo, comparezco ante la nación para rendir cuentas de los primeros 11 meses de gobierno. En el inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del pueblo, con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano. Como primera mujer presidenta en rendir cuentas a la nación, sostengo como el primer día que no llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas. Eso ha generado en las niñas, jóvenes y adultas una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar. Llegamos todas. Además, esta no es la victoria de una sola persona, sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia. Venimos de un movimiento profundamente humanista, democrático y popular, que colocó al pueblo en el centro del quehacer político y a la honestidad como principio rector de la vida y del servicio público. Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos. Hola, qué bueno que nos acompañan para este análisis en corto. Hoy vamos a revisar, los puntos clave del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se presentó hace poco en Palacio Nacional. Este informe cubre sus primeros 11 meses de gestión, un periodo que ella misma describe como el inicio de una nueva etapa en la llamada transformación nacional. Nos vamos a basar en la transcripción oficial de ese evento, Y bueno, la idea es ir más allá de los encabezados, a ver cuál es el mensaje central, qué nos dicen realmente las cifras, los anuncios que se hicieron. Queremos entender la sustancia detrás del discurso. Vamos a explorarlo. Para empezar, la presidenta sitúa su gobierno como una continuación muy clara del proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pone muchísimo énfasis en la reducción de la pobreza. Cita cifras, ¿no? Una caída del 41.9% al 29.5% de la población pobre entre 2018 y 2024. Dice que es el nivel más bajo en 40 años. También menciona que bajó la desigualdad. El coeficiente de Gini, dice, ahora está en 0.391. Y algo que resalta, y mucho, es su condición de ser la primera mujer presidenta de México. Cito textual: "No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas". Y habla del impacto que esto tiene, en niñas y mujeres del país. Exacto. Y ese marco de continuidad viene acompañado de un rechazo muy explícito a lo que llaman el modelo neoliberal. La narrativa central es que ese modelo falló, que concentró la riqueza, que profundizó la desigualdad. Y frente a eso proponen lo que llaman el humanismo mexicano. ¿Y qué es eso en su discurso? Un Estado mucho más activo, ¿no?, que redistribuye, donde la justicia social es como la base para el progreso sustentable. Hablan de prosperidad compartida, y a esto le suman la idea de consolidar la soberanía, la democracia, las libertades. El informe dice textualmente que no se reprime, que hay plena libertad de expresión y que la presidenta puede recorrer el país sin miedo y con cercanía. Digamos que este es el telón de fondo ideológico desde el cual presentan todos los logros y los planes. Y aquí es donde se pone, donde la escala de lo que han hecho se ve muy clara. La presidenta destaca un año legislativo súper activo. Habla de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes aprobadas.
El objetivo que declaran es revertir lo que consideran daños del periodo neoliberal y, pues, fortalecer derechos. Menciona varias reformas de mucho peso. Quizás la más sonada, la más comentada, es la reforma al Poder Judicial. Esta que introduce la elección popular de ministros, magistrados y jueces, a partir de junio de 2025, ¿no? Así es, un cambio inédito, sin precedentes en México. Sí, estructural. Y esa reforma judicial, que la describen como profundamente democrática, pues busca transformar una estructura de poder muy, muy tradicional. Claro, eso plantea preguntas importantes. ¿Qué va a pasar con la separación de poderes? Con el Estado de Derecho como lo conocíamos, ¿cómo funcionará en la práctica? Justo. Además de la judicial, se destaca la incorporación ya formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena. Y también el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. O sea, darles otra entidad legal. Y si conectamos los puntos, fíjate, se ve un patrón. Las reformas para revertir partes de la reforma energética de 2013, buscando fortalecer a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Junto con la reforma al artículo 40 constitucional, que insiste mucho en la soberanía, en rechazar intervenciones extranjeras. Todo esto pues apunta a consolidar un modelo donde el Estado recupere el control de áreas que consideran estratégicas. También se menciona la desaparición de algunos organismos autónomos, para crear en su lugar órganos técnicos, pero más centralizados. Por ejemplo, en temas de antimonopolio y telecomunicaciones, y otras leyes que mencionaron. La prohibición de vapeadores, la de la siembra de maíz transgénico, las que buscan la igualdad sustantiva para las mujeres. Es un paquete legislativo enorme, la verdad. La escala es lo que llama la atención. No son ajustes menores, ¿eh? Son cambios que si los ves en conjunto buscan rediseñar partes fundamentales del andamiaje institucional, del andamiaje legal del país. Quieren alinearlo todo con esta filosofía del humanismo mexicano y pues alejarse del modelo anterior. Buscan, digamos, blindar constitucionalmente el proyecto actual. Pasemos a la economía. El informe presenta cifras que, buscan proyectar fortaleza, estabilidad. Hablan de una estimación de crecimiento anual del 1.2% y lo contrastan con lo que llaman expectativas catastróficas que había antes, ¿no? Celebran también una inversión extranjera directa récord en el primer semestre. Dicen que fueron más de 36,000 millones de dólares y que el turismo aumentó un 13.8%. El peso mexicano, estable, dicen, por debajo de 19 por dólar y un desempleo bajo, 2.7%. La inflación también la mencionan como controlada, 3.5% anual en julio, dicen que es la menor desde enero de 2021. El discurso económico aquí, mira, tiene un doble objetivo muy claro. Por un lado, pues, contrarrestar las críticas, los pronósticos negativos que había, ¿no? Mostrar cifras macroeconómicas estables. Pero por otro lado, y esto es clave para ellos, es vincular esa estabilidad con la justicia social. No son cosas separadas en su visión. Justo. Y ahí entra el tema del salario mínimo. Lo celebran mucho. Anuncian otro aumento del 12% para 2025. Con eso, dicen, se acumula un aumento real del 135% desde 2018. El informe lo llama un acto de justicia. Y también mencionan la nueva seguridad social para trabajadores de aplicaciones digitales. Un tema nuevo. Y es interesante cómo lo presentan, ¿no? El aumento salarial como prueba de que no necesariamente causa una inflación descontrolada. Es un desafío directo a la visión económica más, digamos, ortodoxa que predominaba antes. Es parte central de su argumento. Se puede tener estabilidad y al mismo tiempo redistribuir la riqueza. Y las finanzas públicas reportan una deuda estable alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, del PIB. Y afirman que los ingresos del gobierno son 8.5% mayores en términos reales comparados con 2024. Y repiten el discurso de la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción, mencionan la transformación de la Secretaría de la Función Pública en este contexto. Claro, mantener la deuda bajo control mientras expande el gasto social es otro pilar de su mensaje económico. La austeridad y el combate a la corrupción se presentan como las fuentes que permiten financiar todos estos programas sin, según ellos, endeudar excesivamente al país. ¿Y qué hay del frente internacional?
Describen la relación con Estados Unidos como de respeto mutuo. Esto a pesar de las tensiones comerciales recientes que hubo. Anuncian una próxima reunión con el secretario de Estado de allá, de Estados Unidos, para hablar de seguridad, pero bajo los principios de, ojo, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía. También destacan el programa México te abraza. Dicen que ha atendido a más de 86,000 migrantes mexicanos deportados. Y hablan de fortalecer la atención consular en general. Mencionan acuerdos recientes con Brasil, visitas próximas de líderes de Canadá, de Francia y la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea. El énfasis en la soberanía es constante, sobre todo al hablar de la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La frase clave que repiten es cooperación sin subordinación. Va a ser interesante ver cómo se maneja eso en la práctica. Este equilibrio entre la necesidad de colaborar, que es innegable, y esta afirmación constante de independencia en las decisiones. Ahora, hablemos de bienestar social, de inclusión. Detallan el Plan México. Este busca aumentar la producción nacional, sustituir importaciones y atraer inversión a través de los llamados polos de desarrollo económico para el bienestar. Es una convocatoria abierta al sector empresarial para que participe. Este plan encaja perfecto en su visión de un Estado que no solo redistribuye, sino que también dirige activamente el desarrollo económico. Hacia ciertas zonas, ciertos sectores que consideran prioritarios, buscan generar bienestar desde la base, digamos. Un tema que seguro le interesa a mucha gente: la simplificación de trámites. El informe habla de eliminar 763 trámites y simplificar más de 1,300 en total. Dan ejemplos concretos: una plataforma nacional nueva para registros civiles, mejoras en trámites consulares, pasaportes, el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, y la consolidación de este portal único Gobierno MX. Introducen la llave MX, que dicen ya tiene 12 millones de personas inscritas, y el número único de atención 079. Afirman que todo esto representa una reducción del 31% en costos burocráticos para la gente. Bueno, la simplificación de trámites es una promesa que hemos oído de muchas administraciones, ¿no? La clave va a estar en la percepción ciudadana. Si la gente siente que de verdad es más fácil interactuar con el gobierno en el día a día, la apuesta por lo digital es clarísima. También mencionan algo llamado innovación soberana. Destacan proyectos de tecnología desarrollados en universidades públicas, como un vehículo eléctrico, Línea le llaman, un taller de semiconductores Cutzari, unos satélites Xilitla, un dron Quetzal, y dicen que esto va acompañado de más apoyos a investigación y más becas. Esto conecta otra vez con la idea de soberanía, pero ahora extendida a la tecnología. El mensaje es: México puede y debe desarrollar su propia tecnología en áreas estratégicas, reducir la dependencia de afuera. Y llegamos a los programas sociales, que son, pues, una pieza central del informe, ¿no? Informan una inversión de 850,000 millones de pesos. Es el 2.3% del Producto Interno Bruto, destinados, dicen, a 32 millones de familias. Y enfatizan mucho que la entrega es directa, a través del Banco del Bienestar. Solo para darnos una idea de la escala, la pensión para adultos mayores llega a 13 millones de personas, les dan 6,200 pesos cada 2 meses, la pensión para personas con discapacidad a 1.6 millones, las becas Benito Juárez a más de 3 millones de estudiantes de prepa y familias de primaria, el programa Jóvenes Construyendo Futuro incorporó a más de 150,000 este año y Sembrando Vida apoya a 415,000 personas con 6,450 pesos al mes. Es masivo. La magnitud es realmente impresionante, sí, y refleja totalmente la filosofía central del gobierno. Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Lo presentan como la antítesis del modelo anterior, que según ellos, pues condicionaba los apoyos o usaba intermediarios que se quedaban con una parte. La apuesta por el Banco del Bienestar como el único canal es una característica muy distintiva. Buscan eliminar esa intermediación. Y además de los que ya existían, anuncian 3 programas nuevos. Una pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 63 y 64 años. Dicen que ya la reciben 1.2 millones. Una beca universal llamada Rita Cetina, para todos los estudiantes de secundaria pública.
todos, y un programa de atención médica a domicilio, Salud Casa por Casa, enfocado en adultos mayores y personas con discapacidad. Estos nuevos programas expanden todavía más la red de protección social, se enfocan en grupos específicos y refuerzan esta idea de garantizar derechos sociales universales o casi universales en ciertos segmentos, como la educación secundaria o la atención a grupos vulnerables. Ahora, veamos rápido algunos avances por sector que mencionaron. En educación, por ejemplo, crean el Bachillerato Nacional Unificado, abren 38,000 nuevos lugares de preparatoria. Y una medida muy comentada, eliminan el examen Comipems para entrar a prepas públicas en el Valle de México, salvo para el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También anuncian un aumento de salario del 10% para maestros de educación básica. En salud, reafirman la gratuidad como derecho constitucional, reportan avances en infraestructura, 15 hospitales inaugurados y 16 más este año. El programa Laboratorio en tu Clínica se expande muchísimo. Ahora cubre más de 3.300 centros de salud. Y afirman que el abasto de medicamentos está arriba del 90%. El foco es claro, ampliar el acceso y la capacidad física del sistema público. Para vivienda, la meta del sexenio es grande. 1.7 millones de acciones. Reportan ya el inicio de casi 250,000 viviendas nuevas y más de 230,000 apoyos para mejorar las existentes. Y un programa que llama la atención, este de quitas y finiquitos para deudas consideradas injustas con el Infonavit y el Fobiste. Dicen que busca beneficiar a 5 millones de familias. En cuanto a las mujeres, además de crear la Secretaría Específica, hablan de distribuir masivamente cartillas de derechos, de operar la línea de apoyo 079 y de instalar centros libres y redes de apoyo como Tejedoras de la Patria. Son acciones enfocadas en derechos, en seguridad y en redes comunitarias, ¿no? La infraestructura es otro capítulo enorme. Mencionan que terminaron obras como tramos del Tren Maya, carreteras importantes, pero también que iniciaron nuevos proyectos carreteros, puentes, incluyendo la reconstrucción de 68 en Guerrero después del huracán Otis, caminos artesanales y un programa muy grande de mantenimiento de carreteras. Destacan la inversión en puertos y la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y repiten la frase, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Y dentro de infraestructura, los trenes merecen mención aparte. Lo describen como la recuperación de los trenes de pasajeros en México. Informan del inicio de la construcción del Tren Maya de carga, avances en el corredor interoceánico, que ya terminaron el tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que iniciaron los proyectos Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. Incluso anuncian licitaciones para Saltillo, Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La inversión que proyectan solo para 2025 en trenes es de 180,000 millones de pesos. Una cifra enorme. Este énfasis en los trenes y las grandes obras de infraestructura es pues una marca de la casa, ¿no? De este gobierno y del anterior. Los presentan no solo como proyectos de desarrollo económico, sino también como símbolos. Símbolos de la recuperación de la soberanía, de la capacidad del Estado para hacer grandes transformaciones físicas del territorio. Y en temas como agua y energía también reportan acciones fuertes. Para el agua, un acuerdo nacional para recuperar volúmenes, tecnificación de riego agrícola, 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento. Para energía, un plan para Pemex con producción reportada de 1.8 millones de barriles diarios. Un aumento en la producción de hidrocarburos gracias a las refinerías. Y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, con la meta de aumentar su capacidad de generación con 40 plantas nuevas, manteniendo el compromiso, dicen, de 35% de energías renovables para 2030. Finalmente, seguridad. El informe reporta las reuniones diarias del gabinete a las 6 de la mañana. Reivindican la soberanía en esta política y citan reducciones importantes en estos 11 meses. Homicidio doloso, menos 25%. Mencionan estados específicos como Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, delitos de alto impacto, menos 20%, robo de vehículo con violencia, menos 31%, y feminicidio, menos 34%. Lanzan una estrategia contra la extorsión
Y bueno, agradecen a las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad. Las cifras de seguridad siempre son complejas, ¿verdad? Y sujetas a debate metodológico. Pero el informe las presenta como un logro tangible de la estrategia actual. Una estrategia que combina la acción de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, con los programas sociales. Esto último como un ataque a las causas de la violencia, según su visión. Haciendo un balance general, este primer informe lo que proyecta es la imagen de un gobierno que está, pues, pisando el acelerador para consolidar su proyecto de transformación. Vemos un énfasis muy fuerte en el Estado como motor de la justicia social, una actividad legislativa intensísima para rediseñar instituciones, grandes apuestas en infraestructura y programas sociales masivos, el humanismo mexicano y el rechazo al pasado neoliberal son como el discurso que une todo. La frase final de la presidenta fue muy clara: la cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza. Sí, analíticamente, lo que dibuja el informe es un Estado interviniendo a gran escala para remodelar la economía, la sociedad mexicana. El foco está puesto en mostrar resultados medibles, beneficios directos, sobre todo para los sectores populares, y presentarlos como prueba del éxito del modelo actual frente al que critican. La narrativa es de cumplimiento y de ir más allá con las promesas de campaña. Y nos deja una pregunta para reflexionar, ¿no? Ante esta escala enorme de reformas, las inversiones millonarias, la expansión de programas sociales, todo presentado en solo 11 meses, ¿cuál podría ser el impacto más profundo, el más duradero, de todas estas acciones en la vida cotidiana y en la estructura del país a largo plazo, más allá de las cifras que nos dieron hoy? Muchas gracias por habernos acompañado en esta exploración en corto. Hasta la próxima.